Radio INCAN, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Soy Incansable. En esta ocasión con la modalidad de temas selectos en oncología. Y pues me gustaría empezar antes de presentar a la doctora, pues con una frase que decía mi maestro Eduardo Cervera. Es decir, todos sacamos el biólogo molecular que traemos dentro cuando hablamos específicamente de tratamientos de fisiopatología, pero nada más así, porque se nos obliga a conocer un poco la biología molecular, leer la fisiología específicamente, los trastornos moleculares en el cáncer, cómo ha venido evolucionando los tratamientos gracias a la biología molecular. Entonces, pues obviamente presumíamos nosotros los hematólogos que conocíamos mucho de esto. Y en cada sesión siempre hacíamos esa frase, ¿no? Sacamos el biólogo molecular que traemos dentro y hablar de esto. Pero no, hoy nos viene a tapar la boca, viene la doctora Norma Yanné Hernández. Ella es bióloga molecular. Está en un departamento bien bonito de aquí del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a hablar de biología molecular, pero ya con alguien que realmente sabe, estudió, hizo el doctorado en todo ello, alguien que se dedica a eso. Nosotros lo aprendíamos de rebosamiento porque teníamos que saberlo para explicar y entender algunos tratamientos y algunos cambios, sobre todo en la evolución. La hematología es muy bonita porque tiene muchos cambios moleculares, entonces siempre decimos, vamos a sacar el biólogo molecular que tenemos dentro, porque lo leíamos y medio le entendíamos. Pero hoy estamos con la super experta en esto. Perdón, doctora, preséntate por favor y dinos dónde estás y ahorita platicamos cómo está tu área. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Norma Hernández. Estoy en el laboratorio 5 de la unidad de investigación básica. Nosotros pertenecemos a la unidad funcional de tórax, que es como la unidad que ha venido cambiando esta parte del diagnóstico y tanto la parte de tratamientos. Entonces nosotros nos dedicamos principalmente al abordaje desde la parte básica que se conoce, que es trabajar cosas en líneas celulares, ver tratamientos, ver cómo funcionan los genes, cómo es que las células se hacen resistentes a los diferentes tipos de tratamiento. Y la otra parte es la parte de medicina personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estudiamos la parte biológica del tumor, tratando de encontrar algún gen, algún marcador que pueda utilizarse como un blanco terapéutico, es decir, que se le pueda dar un tratamiento específico en todos los pacientes con cáncer de pulmón. Fíjate que esa área, pues bien bonita, nosotros la empezamos a esbozar desde la residencia con el descubrimiento del cromosoma Filadelfia. Y con el cromosoma Filadelfia tiene que estar positivo casi siempre, porque hoy hay cambios y otras modalidades, para hablar de la leucemia mieloide crónica y cómo nació el tratamiento específico contra este defecto que ocurre en los genes, por lo cual se genera esta enfermedad. Y aparece el medicamento que bloquea esta mutación que da origen al cromosoma Filadelfia. Fue Powell y Jones, creo que fue premio Nobel por ese tipo de cosas. Cuando salió este blanco molecular, pues nos obligó a hacer un poquito de biología molecular y entenderla, pero ninguno como el campo en el que tú estás. Como nuestra audiencia es, pues obviamente, médicos generales, enfermeras y muchos pacientes. ¿Cómo podríamos abordarlo de manera que ellos nos entiendan? ¿Cuál es tu línea de campo y cuál es el beneficio para los pacientes? Pues ahorita lo que nosotros hacemos es tratar de, pues como les comentaba, estudiar el tumor. O sea, se toma para el diagnóstico, se hace una biopsia y de ahí lo que tratamos de estudiar por diferentes métodos es ver si tienen una alteración. O sea, esto es a nivel de genes. La gente regularmente escucha esto de genes y que se van transmitiendo de generación en generación o que son los que regulan la parte biológica o el funcionamiento de nuestras células. Sin embargo, en cáncer, como se sabe, estas alteraciones que tienen una función normal se van modificando. Eso quiere decir que van alterando el crecimiento de la célula de forma descontrolada. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos principalmente es ver cuáles son las alteraciones o qué tipo de genes son los que se están alterados para que esta célula siga creciendo de forma descontrolada. Entonces, inicialmente eso es lo que hacemos. La parte secundaria es ver o ayudar al clínico en el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir?
estudiar si el tumor o la pieza quirúrgica que le sacaron tiene alguna alteración. Nosotros estudiamos esta parte y le decimos al oncólogo, este tumor en particular tiene alguna alteración que puede ser tratada con cierto medicamento. Ya si no encontramos ninguna alteración, también se lo decimos al clínico y ellos lo que hacen es ver qué otras opciones de tratamiento tienen. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en la parte de biología molecular, estudiando el tumor. También en la clínica de tórax estudiamos la otra parte, que es esto que se conoce como alteraciones en genes heredados. Esto quiere decir que se pueden transmitir de generación en generación. Inicialmente, el único que se conocía o que estaba estudiado eran las leucemias, que son las que más se habían estudiado y que sí se sabía que había transmisión de generación en generación. Sin embargo, ahorita muchas de las neoplasias, mama principalmente, se ha asociado con genes que yo creo que muchos pacientes de cáncer de mama conocen, que son BRCA1 y BRCA2. Entonces, nosotros en la parte de pulmón también estamos haciendo este tipo de estudios. Esto se hace en sangre, lo que se hace es tomar una muestra al paciente y ver si existen alteraciones también a nivel de que se vaya dando de generación en generación. Entonces, lo que prácticamente nosotros hacemos es estudiar la parte microscópica de los tumores. Y más allá, ¿no? Lo explicaste bien bonito, la verdad, y creo que toda la familia incansable que no es médico le va a entender. Punto número uno quisiera poner, y tú me lo vas corrigiendo. Lo abarcaste bien bonito, quisiera ponérselos a los pacientes de esta manera. Punto número uno, el hablar de genes, no va, si lo abordaste al final, en hablar de genes no significa que todos los cánceres son hereditarios. Sí. Y todo lo que hablamos, por ejemplo, la parte general, los que no somos médicos, hablamos de genes y, no, pues la siguiente pregunta que te hacen, entonces se lo voy a heredar a mis hijos. Y cuando le preguntas es que usted tiene estos genes y bla, bla, bla. Entonces, la primera pregunta es que se lo voy a heredar a mis hijos. No, no necesariamente. Hablaste que hay una parte que sí, ¿verdad? Esto último que dijiste. Pero la parte que ustedes se dedican a hacer es, ya hay un tumor y hay células malas que generan ese tumor. Dentro de esas células malas hay cambios moleculares que ayudaron a que estas células sean malas hoy, ¿correcto? Sí, en realidad son como varios factores los que están relacionados con el desarrollo de los tumores. Lo que en cáncer de pulmón, específicamente, donde más se asocia es con el humo del tabaco. Sí, o sea, se cree que los fumadores son los únicos que van a desarrollar cáncer de pulmón, lo cual no es cierto, porque hay algunas otras exposiciones que hacen que también se pueda desarrollar. En la clínica de pulmón hay muchos pacientes que no son fumadores, sin embargo, presentan este tipo de neoplasias. Se ha visto que la exposición a humo de leña, la exposición al ambiente con las partículas PM5 también están asociadas con el desarrollo de cáncer. ¿Por qué? Porque producen primero una inflamación crónica que hace que se vaya desregulando un ciclo normal de la célula, lo que hace que empiece a crecer constantemente. Entonces, pues hay muchísimos factores a los que uno está expuesto que pueden desarrollar o que se dé estos cambios a nivel celular, que se puede desarrollar un tumor. Dentro de todos los tumores que tenemos y de todas las clínicas que hay aquí en el instituto, creo que la clínica de pulmón a la que perteneces es la más avanzada, tanto en producción de artículos de investigación y sobre todo en la determinación de este tipo de genes. Porque la determinación de este tipo de genes, corrígeme si estamos correctos, la determinación de este tipo de genes es importante para saber si su enfermedad es de buen o mal pronóstico. Y si este tipo de genes tenemos un medicamento específico para contrarrestar el efecto de estos genes. Y entonces ustedes ayudan a determinar esos genes para decir al clínico, este es positivo a esto, y el clínico tiene todo el arsenal que puede acabar con la enfermedad que expresa esos genes, ¿correcto? Sí, la idea es esa, buscar o hacer un tamizaje del tumor y ver qué tipo de alteraciones tiene. Lamentablemente apenas están generando medicamentos para las diversas alteraciones que se encuentran. Sin embargo, hay medicamentos que ahorita funcionan muy bien. El problema de estos medicamentos es que es un costo elevado.
También las pruebas regularmente no se hacen de rutina. Claro. Entonces, lo que se hace es tratar de buscar recursos para poder hacer este tipo de Pero pruebas. por mucho tiempo los proyectos de investigación internacionales se han vivido y se han realizado aquí. Sí, la verdad es que estamos Son de la clínica más grande en esto, perdón que te interrumpa. tratando de migrar como esta parte de pues, ya la medicina personalizada con el diagnóstico por secuenciación de nueva generación, tanto a nivel de tumor también como biopsia líquida. La biopsia líquida es que se toma una muestra de sangre y se buscan células tumorales circulantes y tratar de también hacer un análisis de esas células. ¿Cómo extraemos las células tumorales circulantes? Perdona mi ignorancia. ¿Cómo lo extraemos? Se hace una punción, Ujú. como las pruebas que se hacen para ¿Es laboratorios sobre el tejido, clínicos. sobre el pulmón, por ejemplo? No, es En en sangre. sangre periférica. Sangre periférica. Entonces, es como una muestra que se toma para los laboratorios Entonces, aquí, clínicos. perdón, aquí no involucras al patólogo. No, No, en todos son realidad, en sangre. en realidad lo que se trata de buscar son estos fragmentos de material genético que desprende el tumor o células que va desprendiendo el tumor y de ahí tratar de cacharlas en la sangre. Entonces, se toma una muestra de sangre y se hace una separación para tratar de juntar todo este tipo de células y hacerles un posterior análisis. Ahí mencionaste que tienes el secuenciador, es decir, tienes muestra para la secuenciación y esa funciona también como un banco, es decir, tienes muestras guardadas del paciente X, ¿cuánto tiempo? Se trata de utilizar o concentrar la mayor cantidad de tejido. O sea, lamentablemente en la sangre es muy complicado que se tenga como una gran cantidad de este tipo de células. Entonces se utilizan para hacer una o dos pruebas. Se pueden guardar las muestras, pero se guardan un año. ¿Por qué? Porque el material genético se va degradando, entonces también al final puede tener error la prueba, por lo tanto no se recomienda tenerlas guardadas tanto. Entonces, ustedes pertenecen al área de pulmón, de tórax, pero están en la torre de investigación, Sí. en los laboratorios de investigación. ¿Cuánta gente además de ti tienes ahí? Pues ahorita Pasantes. somos dos los que estamos adscritos en esa unidad y tenemos pasantes de diferentes áreas. Está la parte médica, tenemos un médico que está haciendo ahorita el doctorado directo del programa de PSEM, tenemos otro médico que está haciendo la maestría y tenemos una estancia postdoctoral. Excelente. ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo esa parte de investigación y de asesoramiento, tesis, postdoctorados, etcétera, etcétera? Pues en realidad, desde que está la unidad funcional de tórax, pues aproximadamente unos 7, 8 años, que ya se está integrando estas dos partes. Porque fíjate, la verdad da mucho gusto que exista eso. Yo siempre, desde que empezamos este podcast, siempre lo hemos dicho porque yo no pertenezco a la unidad de tórax, pero sí reconocemos que estábamos divididos en clínicas y es la clínica que es más rica en producción, en investigación, en producción de artículos y obviamente en gente que llega a ser campo de investigación de doctorado, postdoctorado, la preparación, cosa que cada clínica debería de ir creciendo. También obviamente el apoyo en relación a los proyectos de investigación externos que existen, que podamos traer también es variable. Pulmón, pues tenemos al máximo exponente de pulmón internacional, que es el doctor Oscar Rieta, nuestro director. Y obviamente, pues el crecimiento de cada uno de nosotros es en base a ello. Y pues todos somos al estar aquí líderes de opinión en alguna medida, mayor o de menor rango, pero tenemos líderes de opinión y es nuestra obligación desarrollar un proyecto de investigación. La secuenciación y la biología molecular habla muchísimo de cómo vamos evolucionando en la investigación. ¿Cómo llevar todo esto ahora a la medicina personalizada? Pues lo que se hace en la unidad de tórax es hacer las sesiones en donde participan pues todas las partes especialistas, tanto el médico oncólogo como el cirujano, la parte de psicología, nutrición, neumología, la parte de rehabilitación. Y nosotros, por la parte de biología molecular, lo que hacemos se hacen pruebas tanto aquí como fuera del instituto y tratar de analizar los resultados que se dan en la prueba y exponerlo. O sea, también tratando de explicar de la mejor forma cómo es que estas alteraciones pues pueden generar resistencia en algún momento del tratamiento,
como algunas de estas alteraciones no se conocen todavía cuál es su función, sin embargo, tratar de explicar a lo mejor si se puede dar un tratamiento que puede tener el crecimiento de estas células. Y por la otra parte, pues también la parte de investigación básica de cómo hay nuevas alteraciones que se van descubriendo que aún no se sabe cuál es su función y tratar en la parte del laboratorio ver medicamentos que puedan matar estas células. Entonces, como que en esas dos partes participamos. El estar tan avanzados en la parte de investigación, en tener la secuenciación y el tenerlos a ustedes abre la oportunidad de que mucha gente en el extranjero o grandes proyectos volteen a vernos y obviamente esa es una gran ventaja porque el voltear a ver te permite una infraestructura mayor para crecer como bióloga molecular y a nosotros como clínicos nos da la oportunidad por muchas veces con la industria farmacéutica de crecer y que un medicamento que ahorita es inalcanzable para un paciente o no es una opción para un paciente viablemente, y con viablemente me refiero a que no se puede pagar o ni siquiera está en el país. El tener proyectos de investigación como eso arrastra per se a que se fijen en nosotros y con eso me sean las clínicas más grandes. ¿Por qué? Porque a pesar que no existan en el país drogas innovadoras, gracias a estos trabajos, se tiene el acceso a drogas innovadoras pero bajo control estricto de la investigación. Y obviamente aquí es menester del investigador principal y ustedes ver las características para que un paciente pueda tener acceso a esto. Esto es primer mundo, familia incansable. Esto es lo que se hace en Estados Unidos y en Europa de rutina para toda la población. Obviamente, pues nosotros estamos apenas creciendo. Y cuando digo que Neumo ha crecido muchísimo y es el más grande es porque ha tenido ese tipo de acceso. Estamos hablando que el máximo exponente de la Neumo, el cáncer de pulmón aquí y todo lo que tiene que ver con investigación, pues el maestro Arrieta antes de ser director, no estoy hablando porque es director, es decir, antes de ser director ya sabíamos de todas sus capacidades y el gran crecimiento que ha tenido. Y obviamente pues eso sirve de ejemplo para todos nosotros que no estamos en Nemo, pero que tenemos que crecer. Por ejemplo, en leucemias, en hematología, pues por mucho tiempo la leucemia mieloide aguda era uno de las enfermedades que tenía un retraso en la evolución de las nuevas drogas. Es decir, quimioterapia 7+3, doxo, dauno, y citarabina, altamente peligrosa, muy mortal, y hoy en día es la más avanzada en cuanto a cambios moleculares. Y por ahí la doctora Nidia Zapata se dio la tarea de hacer una secuenciación de los pacientes de aquí y obviamente tener los trastornos moleculares. Y hoy hay un boom en esta área porque hay muchos tratamientos como, bueno, no voy a decir nombres para no, pero hay muchos tratamientos que van ad hoc a las alteraciones moleculares que han salido. Quizá la que más ha evolucionado molecularmente hablando de hematología es la amiloide aguda. Después la linfoblástica, desconozco un poquito los linfomas, no va a tocar ahí. Y los mielomas, que es a lo que yo me dedico, y ahí es donde empezamos a hacer un trabajo de secuenciación, pero todavía, por ejemplo, los trabajos internacionales dicen que el pronóstico no difiere de tener un perfil de expresión molecular, pero se tiene que hacer, se debe hacer. Queremos cambiar, evolucionar a la par con ellos, tenemos que hacerlo y buscar la manera que esto salga a flote. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue para ustedes? Pues lo que nosotros también tratamos de estudiar es cómo nuestra población puede ser diferente a los demás, porque también los estudios que se hacen a nivel internacional y que son las guías que se utilizan en oncología, no toman en cuenta a nuestra población. Entonces nosotros también hemos ya descrito en varios trabajos que somos diferentes, Sí. que funcionamos de forma diferente Sí, y sí, que sí. es importante describir cuáles son las alteraciones que tenemos nosotros. Como les comentaba, se pensaba que el cigarrillo era el principal productor de cáncer de pulmón, sin embargo hay otros factores. Entonces también es yo creo que es lo primordial describir cuáles son las alteraciones genéticas que se tienen aquí en nuestra población. Muchas conferencias internacionales ahí me invitan no porque sea una eminencia, sino porque somos el chico raro de toda la población mundial. Es decir, como primero presenta los datos y dices, no, eso no es creíble. Y así fue por mucho tiempo, te estoy hablando 2014, 15, 16, que la comunidad de mieloma donde yo me dedico dice, no, eso no es creíble, esos pacientes. Y empiezas a verlos, te empiezan a conocer, lleva los trabajos y es que dijo, entonces México es diferente, pero no México, toda Latinoamérica. Desafortunadamente los argentinos y los brasileños no querían aceptar ese dato, es decir,
aunque se sientan europeos, siguen siendo latinoamericanos y son como nosotros. O sea, al final de cuentas somos un poquito diferentes. Enfermedades que eran o son muy mortales con los estadounidenses o los sajones en Europa, con nosotros no son tanto, y algunas quizá tenemos hasta mejor resistencia, o con el mecanismo de los transportadores, hablando de los transportadores para ver los mecanismos de resistencia a drogas que ellos también decían, se veían muy renuentes, o las alteraciones del citocromo P450, las subunidades, porque nosotros presentamos niveles más altos de quimioterapia acumulados, qué lo inhibía, qué lo inducía. Entonces, muchas cosas que han cambiado y obviamente de los mexicanos son diferentes. Mi trabajo de tesis era precisamente los inductores e inhibidores del citocromo P450, las subunidades 2A, 2B, cómo demostramos que si lo modificábamos tomando, en aquel momento era claritromicina, ciclovir, se me olvidó otro medicamento, cómo se elevan los niveles de una droga para la leucemia amiloide crónica en la sangre, o cómo tomando otro tipo de medicamentos nomás no elevabas los niveles séricos. Entonces aquí me la pasé junto con Diana Arcos midiendo el día de la infusión a las 30 minutos, a la hora, tomando muestras de sangre de los pacientes por 24 horas para medir los niveles séricos, si se inhibían o se inducían, y si había un inductor, elevaba los niveles séricos, si había un inhibidor, los niveles séricos iban y no lo levantabas, ¿no? Era interesante ver esos transportadores. Pero bueno, gracias a estos mecanismos tan importantes, te decía que por eso ya nos sentíamos biólogos moleculares, y llega la doctora y dice, ella es la bióloga molecular, nosotros somos nada más una embarrada. Pero bueno, es importante que estemos y que haya crecimiento, y la verdad, ojalá todos tengamos esa oportunidad de crecer y trabajar contigo. ¿Cuánta gente va a trabajar contigo y qué se necesita para trabajar contigo? ¿Qué se necesita los médicos que están en la calle, que están buscando opciones de maestría, posgrado? ¿Qué se necesita para venir a trabajar contigo? Perdón, todo vía trámite de la universidad, sí, ¿no? Con la universidad, con la UNAM, nos mandan tanto de CIFRUS como de Servicio Social. Tenemos también el curso en la Facultad de Medicina, en la optativa de Oncología médica, que es esta parte de tanto vías de señalización como también la aplicación en diferentes neoplasias. Tenemos también un curso en la Facultad de Ciencias, y pues todo el que quiera venir a hacer tesis, también conocer cómo funciona el laboratorio, pues es bienvenido. La verdad es que la unidad de oncología torácica tiene un panorama muy amplio que le sirve a todas las especialidades para ver cómo se debe de llevar a cabo un planteamiento, tanto en la parte de diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes. Ahora, pregunta obligada para todos los que queremos trabajar algo así. ¿Tienes secuenciadores tuyo o es el de todos ahí en el edificio, el que todos usan? No, nosotros tenemos un aparte, secuenciador. Secuencian aparte. Sí, tenemos un secuenciador, es un secuenciador chiquito, sí, que sirve para la parte diagnóstica. Se pueden detectar hasta 50 genes con ese secuenciador, y ya para cosas más sofisticadas, en este caso la parte de línea germinal, trabajamos con el LineaGen. Ellos nos están ayudando, con la doctora Carmen Alaez, nos ayudan en esta parte de diagnóstico y a nivel Pero esas vía convenios, ¿no? Sí. Ahora, otra pregunta, porque hablamos un poquito de la clínica de tumores hereditarios. ¿Trabajan con ellos o son totalmente Sí, también ahorita nosotros llevamos la parte de diagnóstico germinal, pero todos los pacientes que tienen alguna alteración se refieren a la clínica de hereditarios. Entonces ellos ya le dan seguimiento a la parte familiar, y nosotros en la parte solamente de tumores torácicos. No, pues doctora, la verdad, súper interesante. Ya ve, la biología molecular es una área, una materia, una especialidad bastante interesante, muy bonita. Nos metemos al interior de la célula y más allá, al interior de su DNA y más allá, es decir, fragmentos cromosómicos que acaban siendo cambios moleculares, todavía más allá del DNA. Y obviamente estos arreglos y rearreglos que hace que generen un tumor, y obviamente buscar el origen y ver la solución en base a ello. Pues muchas gracias, doctora. La verdad, espero que si tienen algunas preguntas, familia incansable, porque es un tema muy denso, la verdad, es un tema médico y es importante y es apasionado. Pero aquí están las redes sociales de la doctora, búsquelas abajo, su página donde la pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Facebook, Instagram, aquí la pueden ubicar. Si tiene alguna duda,
a lo mejor si nos la pone a nosotros, pues nomás lo que va a hacer es copiársela y ponérsela ahí. Entonces, cheque aquí sus datos, mándele mensajes si tiene alguna duda. Yo creo que ella les deberá orientar mejor que nosotros. Si acá llega, pues lo que voy a hacer nomás copiar y referirle y decirle que le conteste cuando la doctora tenga tiempo, porque la verdad esto le bueno, ¿entras a qué horas? A las 8. Y no sabes Y cuándo no, sales. exacto, no sabemos cuándo Porque salimos. esa máquina no se apaga hasta que no está todo, ¿eh? Entonces, obviamente, pues no tiene hora de salida. Entre tesis, escribir artículos, trabajar, pues la verdad, no tienen tanta vida. Sí tiene vida social, ¿no? Los fines de semana. Fin de semana. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. ¿Algo, un comentario final? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gran foro también para exponer la otra parte que no se ve directamente en la consulta. Y pues muchas gracias por el... No, pues estamos a la orden y ojalá como tengas algún temita extra que nos quieras preguntar. Mira, te paso, este es el incansable de doña, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Es una compañera sobreviviente de cáncer de mama, nos los hace también ellos. Y esto obviamente los damos a todos los profesores que vienen aquí con nosotros y platican al respecto de ello. Pues muchas gracias. Este es para ti. Gracias. Nos vemos a la próxima. Soy el doctor Ramiro Espinosa, la doctora Janet. Somos incansables, nos vemos. Ya saben que estamos a la vuelta del clic. Cuando usted quiera ver, dele clic al tema que quiera. Comparta. Gracias. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.